Estaba contando algunas historias antiguas del cuidado infantil a un amigo, lo cual hizo que recordara este incidente, así que decidí compartirlo. Solía ser maestro de preescolar. En la guardería donde enseñaba, por las mañanas hasta las 3 p.m., trabajaba con los bebés y luego, cuando llegaban los niños de la escuela primaria, trabajaba con ellos. Esto ocurrió hace unos meses. La guardería en la que trabajaba tenía una cancha de baloncesto al pie de una colina y estaba situada junto a una carretera principal. Había llevado a nuestros alumnos de 5º grado a la cancha de baloncesto y todo estaba bien. Estaba vigilando a los niños y ocasionalmente echando un vistazo a la carretera porque, aunque estábamos separados por 2 cercas diferentes, una persona dedicada podría trepar sobre ambas, y a pesar de que la guardería estaba ubicada en una zona adinerada, a veces teníamos personas sin hogar que deambulaban por el estacionamiento. Nunca sabes lo que ese tipo de personas podrían hacer. Me distraje tratando de calmar una discusión que había estallado entre algunos de mis niños, cuando unos cuantos de ellos corrieron hacia la cerca y agitaban frenéticamente y saludaban. Así que me volteé para mirar, asumiendo que veían a algún otro maestro irse. En cambio, vi un automóvil gris desconocido con las luces de emergencia parpadeando. La ventana del pasajero estaba bajada y una mujer pelirroja se inclinaba desde el lado del conductor y saludaba a mis niños. Los alejé a todos, sin gustarme la sensación que tenía. Todos me aseguraron que la conocían, una antigua maestra. Pero según lo que había oído hablar sobre empleados anteriores, no la reconocí y solo había estado allí durante aproximadamente un año. La mujer estableció contacto visual conmigo por un minuto y su sonrisa simplemente desapareció. No parecía amenazadora, pero lucía notablemente infeliz. Después de lo que pareció una eternidad, pero solo podrían haber sido unos segundos de ella mirándome, se había ido. Se sintió muy extraño, así que llamé a uno de los administradores por los walkie-talkies que teníamos. Mi supervisor y la subdirectora vinieron unos momentos después y les expliqué lo que había sucedido. Llamaron a uno de los niños que había saludado a la mujer. Él nuevamente explicó que era una antigua maestra que solía trabajar allí y que pasaba frecuentemente por la carretera para saludar. La directora le pidió que la describiera y lo hizo. Ella frunció el ceño y dijo que revisaría las cámaras. Más tarde, después de cerrar, la subdirectora me dijo que nunca había habido un empleado que coincidiera con esa descripción y que no reconocía el automóvil en las cámaras. No pudo captar las placas del automóvil, así que no teníamos mucha información para darle a la policía. No quiero ser dramático, pero esta historia me asusta porque esta mujer había pasado lo suficiente por la guardería como para que los niños la reconocieran y hablaran con ella. También es inquietante dónde estaba estacionado su automóvil en la carretera. Tenemos muchas cámaras filmando toda la propiedad, y muchas de ellas captan la carretera. Y ella estaba estacionada de manera que ninguna de las cámaras podía captar sus placas. Se sintió muy deliberado, porque tienes que esforzarte para evitar nuestras cámaras de esa manera. Notificamos a la policía. Nunca tuvimos noticias de ellos al respecto. Ya no trabajo en esta guardería, pero según algunos amigos míos que aún trabajan allí, no han vuelto a ver a la mujer desde noviembre. Absolutamente no ignoramos este incidente, lo prometo. Esto sucedió cuando tenía 5 años. Desafortunadamente no puedo recordar muchos detalles, pero mis padres me ayudaron a llenar los vacíos de esta experiencia. Estaba en una guardería porque mi padre era nuestra principal fuente de ingresos, y mi madre estaba empezando a ascender en su nueva empresa, por lo que no podía permitirse el lujo de tomarse ningún tiempo libre adicional después de que terminara su licencia de maternidad. Mi abuela tenía que cuidarme durante el día cuando era un bebé, pero mis padres querían que socializara, así que encontraron una guardería local. Al principio tuve problemas para hacer amigos porque era una niña muy tímida, pero por alguna razón una niña llamada Bella insistió en intentar que jugara con todos los demás y logró derribar mi timidez, y nos convertimos en mejores amigas. Seguimos siendo amigas cercanas hasta el día de hoy. Ella era la niña más extrovertida de nuestro grupo, por lo que se llevaba bien con todos los demás niños. Un niño en particular llamado Jackson siempre estaba luchando por su atención. Nunca le tuve cariño, discutíamos demasiado. Muchas veces los maestros de la guardería tenían que separarnos. Un día, Jackson y yo estábamos en una pelea particularmente fuerte, y tuvieron que llamar a nuestros padres. El padre de Jackson apareció para llevarlo a casa. Puedo recordar vívidamente el momento en que entró. Era alto, probablemente alrededor de 2 metros y no puedo describirlo exactamente, pero simplemente se veía inquietante. Algo en él me dio un miedo real y genuino. Creo que fue por lo largo y delgado que parecía. Casi se movía como algo que fingía ser humano. Cuando lo saludaron y le explicaron la situación, me señalaron.
Me miró con una expresión que todavía no puedo entender. Su rostro realmente no se movió mucho, pero parecía como si estuviera yendo y viniendo entre la ira e indiferencia. Simplemente me miró fijamente hasta que una sonrisa, obviamente falsa, se extendió por su rostro. Bueno, mientras no hubiera sangre, creo que podemos dejar este problema aquí. Su voz profunda y su discurso lento y prolongado me dieron escalofríos. Se despidió de mí cuando se iba con Jackson. Después de ese día, él siempre era quien dejaba a Jackson por la mañana y lo recogía por la tarde, como si la primera vez que lo encontré no fuera lo suficientemente aterrador para mí. Cada vez que me veía, siempre me hacía esa sonrisa bizarra en su rostro y me saludaba con la mano. Aproximadamente un mes después se acercaba el cumpleaños de Bella, y sus padres le enviaron invitaciones a la guardería. Su familia era bien acomodada, así que le organizaron una gran fiesta en el patio detrás de su casa. Esto tendrá relevancia más adelante, pero la casa de Bella tenía una parte de bosque detrás. Por alguna razón su cerca solo cubría los lados del patio, por lo que la línea de árboles sirvió como un límite de hasta dónde podíamos ir. Ya que todos estábamos todavía bastante jóvenes, todos nuestros padres vinieron con nosotros. Lo pasé muy bien durante los primeros 15 minutos hasta que aparecieron Jackson y su padre. Era casi como si tuviera una especie de radar incorporado porque me sintió y me miró fijamente a los pocos segundos. Al llegar pasé la mayor parte del tiempo después de eso en las casas inflables que los padres de Bella habían instalado, pero eventualmente tuve que entrar para usar el baño. La mamá de Bella me llevó por el pasillo hasta el baño de visitas. Por alguna razón, esta puerta no tenía una cerradura. Mientras terminaba y me preparaba para lavarme las manos, escuché la puerta trasera abrirse, y después de que la puerta se cerró, unos pasos comenzaron a moverse por el pasillo. Por algún milagro, mi pequeña yo fue lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que estos pasos sonaban como los pasos largos y lentos que el padre de Jackson hacía. No sé con certeza si fue él, pero no podía imaginar quién más podría haber sido. Comencé a entrar en pánico y me escondí en el pequeño armario de toallas. La madre de Bella pudo haber asumido que ya había terminado y había regresado afuera, o este hombre ignoró lo que ella le dijo, porque la puerta del baño se abrió con un chirrido. El miedo que sentí en ese momento de no saber lo que estaba pasando al otro lado de la puerta del armario es algo que no creo que ningún ser humano debería tener que experimentar. Él abrió la puerta por completo y entró al baño. Debe haber estado mirando alrededor durante unos 15 segundos, pero a mí me pareció una hora. Lo escuché abrir los gabinetes del lavabo y se movió hasta el único lugar donde no había revisado. Incluso pude ver las sombras de sus pies y en la grieta debajo de la puerta. No sé si lo que intentaba hacer era abrirla, pero antes de querer hacerlo, hubo una fuerte conmoción cuando la puerta trasera se abrió y un niño lloraba fuerte. El padre de Jackson salió del baño y suspiré aliviada. Esperé un rato antes de salir rápidamente. Me lavé las manos y salí. Una vez que estuve afuera estaba en alerta máxima constantemente, consciente de dónde estaba el padre de Jackson. Por extraño que parezca, pareció olvidarse de mí. Él no me miró, y simplemente socializó lo mejor que pudo con los otros adultos. La fiesta de Bella fue a principios de diciembre, así que esta fue la época del año en la que el sol comenzaba a ponerse muy temprano. Una vez que comenzó a oscurecer, jugamos al escondite. Supongo que recuperé el coraje porque me había olvidado por completo del padre de Jackson, y corrí hacia los árboles para encontrar un escondite. Designamos la línea que no se podía pasar, así que encontré un arbusto que apenas estaba dentro de los límites. Escuché a los otros niños gritando mientras los encontraban y observé lo que pude desde mi lugar. Este arbusto estaba crecido de una manera muy extraña, por lo que casi pude trepar dentro de él. Estaba parcialmente cubierto desde arriba y casi cubierto desde sus lados. Los padres de Bella gritaron que una vez que hubiéramos terminado deberíamos entrar y ver una película. La mayoría de los padres, con la excepción del padre de Bella y otros 2 hombres, entraron. Supongo que estaban ahí para vigilarnos, pero no estaban prestando mucha atención. Debía haber sido una de las últimas escondidas que quedaban en este punto. Estaba muy oscuro afuera. La mamá de Bella había traído linternas para los buscadores. Los buscadores ahora estaban comenzando a acercarse a donde yo estaba porque podía verlos de vez en cuando. Escuché a uno de ellos decir que los árboles eran el único lugar que quedaba. Se oían los sonidos de las ramitas al romperse y el crujido de las hojas. Pensé con seguridad que era uno de los buscadores a punto de acercarse en mi lugar. Traté de estar lo más quieta que pude y camuflarme con el arbusto. Escuché 2 series más de pasos acercándose desde diferentes direcciones. Estos eran pasos rápidos y ligeros que venían de mi izquierda y mi derecha. Estaba acorralada. A mi alrededor y sin saberlo estaban a punto de rodearme. Entonces,
me di cuenta de que los pasos detrás de mí no solo estaban fuera de los límites, sino que también se habían vuelto casi silenciosos, tan pronto como aparecieron los dos grupos a cada lado de mí. Simplemente había asumido que estaban fuera de los límites en ese momento. A través del arbusto pude ver a uno de los buscadores frente a mí. Luego miré detrás de mí, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, se escuchó un sonido a mi derecha. Algo había golpeado el suelo. Los buscadores fueron en esa dirección persiguiendo a lo que probablemente pensaron que era alguien que se escondía. Los vi alejarse y luego miré por encima del hombro para ver qué haría el buscador detrás de mí con pasos silenciosos. Podía escuchar un movimiento, pero no podía ver nada. Algo en el ritmo de estos pasos estaba fuera de lugar. Noté que eran lentos y deliberados. Era como si estuvieran intentando estar muy callados. Miré por encima de mi hombro derecho y pensé que vi movimiento junto a un gran árbol a unos 15 pies de distancia de mí. Desde ese punto de vista, esa persona habría tenido una visión clara de mí en ese momento. Se me ocurrió que el movimiento que vi era alguien moviéndose detrás de ese árbol. Fue entonces cuando se me ocurrió que podría haber sido un adulto escondido, pero no había ningún adulto jugando con nosotros al principio. Así que quizás se unieron más tarde. Solo había 3 adultos afuera, y el resto estaba adentro. En ese momento recordé al padre de Jackson, y me di cuenta de que no lo había visto en absoluto desde que comenzamos a jugar. Justo cuando esto ocurrió, los pasos se acercaron rápidamente y justo cuando estaba a punto de girarme para ver qué era, una mano cubrió mi boca y un brazo rodeó la parte superior de mi cuerpo. El padre de Jackson me había atrapado y me jaló de regreso al arbusto. Estaba retorciéndome y tratando de liberarme, pero él era demasiado fuerte. Comencé a llorar. Grité con su mano en mi boca, pero no sirvió. Me agaché tratando de encontrar una roca o algo, pero no había nada. Me agarró con más fuerza y me obligó a quedarme quieta cuando uno de los buscadores comenzó a retroceder en nuestra dirección. Sabía que no podía dejar que este último rayo de esperanza se desperdiciara, así que comencé a buscar de nuevo. Algo para alarmarlos. Me di cuenta de que tenía algo en su bolsillo y con un movimiento rápido agarré su teléfono, lo saqué de su chaqueta y luego, a poca distancia, golpeó el suelo con un ruido sordo y los niños corrieron hacia mi dirección. El padre de Jackson me soltó y salí disparada del arbusto. Los niños estaban riendo y trataron de decirme que habían ganado. Pero yo giré y corrí hacia la casa lo más rápido que pude, casi en estado de shock. Los niños no tenían idea de lo que estaba pasando, pero me siguieron. El padre de Bella me agarró por los hombros y me preguntó qué pasaba. Intenté con todas mis fuerzas explicarle, y supongo que entendió algo parecido a lo que estaba tratando de decir, porque los 3 hombres inmediatamente se dirigieron furiosos hacia los árboles. Salieron corriendo y lo persiguieron, pero no pudieron atraparlo. Mis padres inmediatamente me llevaron al auto y nos fuimos a casa esa noche. Afortunadamente, unos días después de este incidente fue arrestado y nada como esto me ha vuelto a pasar a mí. Aunque el padre de Jackson no recibió una condena muy dura y nos tuvimos que mudar. Simplemente no podía soportar vivir en el mismo lugar que experimenté algo tan traumático. Tuve muchos problemas para dormir porque pensé que cada sonido en la oscuridad era el padre de Jackson. Ahora tengo 19 años y todavía duermo con la televisión encendida debido a esto. Aparte de eso, mi vida no se ve afectada por mi experiencia. Un poco de contexto. Esto sucedió cuando mis abuelos tenían entre 20 y mediados de los 20 años. Mi abuela había trabajado en guarderías y escuelas durante un tiempo, y aunque dejó de trabajar cuando tuvo hijos, de alguna manera tenía un trabajo no oficial de cuidado de niños o niñera en su casa, cuidando a algunos de los niños de los vecinos cuyos padres trabajaban durante el día. Unos vecinos nuevos se habían mudado justo al final de la calle, un matrimonio. Creo que tenían 2 hijos. Siendo un suburbio de los años 60, invitaron a mis abuelos a cenar una noche. La esposa estaba mostrando un poco la casa a mi abuela, y resultó que tenían una guardería en su casa. Le mostró a mi abuela la habitación donde la llevaban, entre otras cosas. Mi abuela había tenido problemas para sacar charla con esta mujer, así que, por supuesto, mencionó que ella también cuidaba niños en casa. La mujer se enojó inmediatamente preguntando si estaba acreditada, si era oficial y con licencia, entre otras cosas. Bueno, en realidad no lo era, y mi abuela le explicó que realmente no tenía una guardería, solo cuidaba a algunos de los niños de los vecinos en su casa, y simplemente la llamaban así por la cantidad de chicos que cuidaba. Esto pareció calmar a la mujer, y pudieron tener una cena normal. Aunque el esposo y la esposa seguían recomendando que mis abuelos enviaran a los niños del vecino, así como a mi mamá y tío, a su casa, un centro de cuidado acreditado, en lugar de que mi abuela los cuidara. Bueno,
La cena fue bien, y mis abuelos se fueron, un poco inquietos, pero lo dejaron estar. Unos años después, mi abuela estaba leyendo el periódico, y vio que el esposo había sido arrestado por actos ilegales con niños, tanto de los suyos como de los que supuestamente estaban seguros en su guardería en casa acreditada. Hasta el día de hoy, mi abuela cree que la razón por la que la mujer estaba tan a la defensiva es porque sabía que algo estaba sucediendo con su esposo.